Dios les bendiga a todos, estamos muy alegres de estar en este programa una vez más. De verdad que estoy en un lugar muy especial para mí, un lugar que de verdad hace que tenga nostalgia, pero vamos a dedicarnos a lo que venimos, que es el programa de hoy, en este subprograma, Volviendo en Sí. El tema de hoy es las plagas, un tema que podríamos verlo como algo normal, algo que lo hemos visto, algo que nos lo han predicado muchas veces, pero queremos darlo un enfoque actualizado. Así que espero que sea de mucho interés y de mucha bendición para su vida. Vamos a hacer una oración para que sea Dios quien nos ayude a entender, comprender, atesorar su palabra. Le decimos, Señor, gracias por este momento, gracias por permitirnos aprender más de ti. Gracias por el privilegio que nos das, que nos concedes de estar en este momento aprendiendo lo que tú quieres que sepamos en este tiempo. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos a ponerlo en práctica. Amén. Amén. Como les decía, el tema de hoy es las plagas. Esta palabra plagas es algo que lo vemos con frecuencia en el cultivo, en la agricultura, en la ganadería o en muchos ámbitos, pero poco lo solemos ver en nuestra vida personal, pero como algo literal, porque sabemos que aunque a algunos muchachos, a algunas personas, sos plaga, le dicen, pero es una manera de decirle a alguien algo malo, ¿verdad? Entonces, quiero mencionarle lo que Dios puede hacer con las plagas. Y en Romanos 8:28 nos dice, lo leemos juntos, dice: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Sabemos que Dios obra en toda situación, estamos hablando toda situación, para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Entonces, Dios puede actuar de muchas maneras. Dios puede ser audible, Dios puede presentarse como luz, así como Él le presentó a Pablo. Podemos ver la gloria de Dios, así como a Moisés se le presentó en aquel monte, que luego su rostro venía tan brillante que los demás no podían verlo. Entonces, Dios puede obrar de muchas maneras, pero hoy vamos a ver esto que está haciendo que es un tema de mucha actualidad. ¿Por qué? Porque las plagas vienen bueno, ahorita en este momento han venido a nuestra tierra a pasar con muchas han venido muchas situaciones en este tiempo. Entonces queremos desarrollar este tema de una manera con un enfoque actual. Y para esto quiero que leamos en Jeremías 17 del 7 al 8, que esto nos va a abrir un poco más el pensamiento de lo que vamos a estar desarrollando. Dice: pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Benditos sean aquellos que solo confían en ¿quién? En Dios, ¿verdad? Son como árboles plantados a la orilla del río, extienden sus raíces hacia las corrientes. El calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan frutos. ¿A quiénes se estará refiriendo este versículo o esta palabra? ¿A quiénes se estarán refiriendo? Entonces vemos que Dios obra de muchas maneras, pero los que están plantados junto a la orilla pueden llegar sus raíces hasta la fuente y tener vida aún en medio del calor. Pueden tener vida, pueden florecer en medio del calor, pueden dar fruto en medio del calor sin importar la temporada, sin importar nada. Entonces, Jeremías lo que nos dice es que benditos sean los que confían en Dios. Debemos confiar en Dios porque sabemos que obra de muchas maneras, o Dios obra en toda situación, como lo dice en Romanos 8:28. Entonces, sabiendo que Dios obra de muchas maneras, debemos estar conscientes que debemos confiar en todas esas maneras, en todo el tiempo.
ya sea que que haya un viento huracanado, ya sea que el barco de nuestro hogar, de nuestra casa se quiera hundir por la tempestad, por la tormenta que está sucediendo, que sigamos confiando, porque benditos los que confían solo en mí, dice el Señor. Entonces, al final de estas tormentas viene la paz, viene la tranquilidad, cuando Jesús está en la barca, cuando es Jesús quien tenemos en nuestro corazón. No va a importar la situación, porque Él obra en todas las situaciones. Entonces, teniendo eso claro, quiero que vayamos a un video donde una persona que no cree en Dios, una persona que no confiaba en Dios, y de hecho nació en el redil, pero aún naciendo en el redil no es garantía de que seamos personas que confiamos en Dios, o que nuestras raíces están, que lleguen hasta las fuentes. Entonces es una persona que quiero que analicemos su testimonio. Es muy corto, pero que pongamos mucha atención a lo que nos dice mediante su testimonio. Ya volvemos. Soy ex ateo. Yo no creía en Dios, a pesar de que crecí en un hogar muy religioso. Creo que influyó mucho en mi vida. Sin embargo, en mi corazón yo tenía dudas acerca de la existencia del Dios vivo. Yo lo veía como simplemente un proyecto, un experimento social de la humanidad. No lo veía como algo real, sino como simplemente una religión. Entonces tomé la decisión a los 19 años de que Dios no existía. Y esa decisión tuvo unas consecuencias. Ahora sé que fue un engaño del enemigo. En los próximos 3 años de mi vida, tuve el concepto de que cuando tuviera el carro iba a ser feliz, cuando tuviera la casa iba a ser feliz, que cuando tuviera la novia y esposa iba a ser feliz. Todas esas cosas vinieron y se fueron, y en mi vida quedó un vacío existencial impresionante. Una de las preguntas más importantes que cualquier ser humano se puede preguntar es una que encontré en la palabra de Dios, que la hizo Poncio Pilato a Jesús. Él le pregunta, ¿qué es la verdad? Pero él apenas hace la pregunta, Poncio Pilato sale enseguida. Él no está interesado en esa verdad. Yo siempre estuve interesado en saber qué es la verdad. Donde fuera que me llevara la verdad, ahí va a ir. Cuando Dios se me reveló a mi vida, fue interesante, porque Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Cuando Jesús se me revela, yo digo, yo estoy interesado en la verdad, y si Él es la verdad, más me vale creerla. Y a través de Jesús yo descubrí la realidad de la existencia de Dios, y no solo eso, sino la realidad de su amor, la realidad de su gracia y la realidad de su liberación, de su libertad. Yo vivo para Él hoy, y le doy gracias por haber abierto mis ojos. Pudimos ver un testimonio muy llamativo, porque es alguien que nació en el redil, pero su planta, sus raíces estuvieron sembradas lejos de la orilla. Entonces vemos que los frutos, vemos que sus hojas no estaban verdes, no daba fruto todo el año, quizás solo daba frutos por temporadas. Pero dice la palabra de Dios en Jeremías que el que está sembrado junto a la orilla, está junto al río, vemos que sus hojas no caen, el calor no le fatiga, y da fruto en todo el tiempo. Entonces ahora sí nos vamos a dedicar en lleno a lo que son las plagas, y las plagas de Egipto, porque es algo que de verdad interesa mucho para lo que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver
qué propósito tenía cada plaga. Entonces las vamos a ir analizando una a una y vamos a tratar de sacarle un mensaje, o más bien vamos a desarrollar el mensaje que hay en cada plaga. Entonces la primera fue la plaga de sangre. Sabemos que esta plaga se ejecutó mediante el agua. El agua convirtió en sangre. Entonces, pero eso daba otro mensaje. No solo les estaba diciendo, este es un gran acontecimiento, no solo les estaba diciendo, este es mi poder, sino que estaba atacando algo fundamental de los egipcios. Y quienes han escuchado o han leído sobre la historia de Egipto, ellos se asentaban, ellos hacían desarrollaban su pueblo, o su crecimiento era en base a lo que les daba el agua. Ellos desarrollaron las técnicas para trabajar con el agua. El agua era vital para esta cultura, para esta gente. Entonces Dios es estratégico y empezó con algo clave para ellos. No los terminó de persuadir esta plaga, pero les dejó claro que el Dios que tenía el pueblo de Israel era un Dios poderoso. Entonces vemos, la economía de Egipto se basaba en el agua, ya que mediante el aprovechamiento de este recurso ellos lograban obtener cantidades de cultivos, porque ellos sabían utilizar ese recurso. Su ganado, sus animales estaban fuertes porque sabían utilizar este recurso. Entonces al quitarles este recurso, Dios les estaba diciendo, soy el poderoso, van a tener sed, van a tener hambre. Entonces esto era clave. Esta primer plaga, dice, empezó atacando el agua. Sabemos que el ser humano no puede durar sin agua por tres días. Se dice que el ser humano puede aguantar sin agua. Entonces, atacando este recurso, estaba diciéndoles mucho al Señor. Pero más adelante vamos a ver esto, qué nos quiere decir en la actualidad. La plaga de las ranas. Esto, imagínense usted, que lleguen a su casa este montón de animales. Y eso angustió mucho al faraón, lo angustió, lo desesperó. Entonces, cumpliendo el propósito por el cual Dios mandó estas plagas. También mandó los piojos, que esto, amados hermanos, no sé si en la escuela a usted lo atacaron o le dijeron, vos sos un piojoso, y usted se molestaba o se sentía mal. Pero lo que quiero decir con esto es que cada plaga tenía un propósito. Esta plaga se encargó de persuadir a los consejeros del rey, a los consejeros del faraón. Es decir, que ellos quisieron, mediante sus encantos o lo que ellos hacían, sus rituales, quisieron hacer alguna fórmula para quitar los piojos de las personas y no lo lograron. Por lo tanto, le dijeron, faraón, llama o diles que déjalos ir. O sea, ya logró persuadir. Esta plaga logró persuadir a los consejeros del faraón. Vamos a la cuarta plaga y dice la plaga de las moscas. ¿Cuál era el propósito de esta plaga? Fue para provocar molestias al faraón. Esto lo enfurecía, porque usted sabe lo que tener una sola mosca ahí molestando cuando usted está en sus alimentos, molestando cuando usted quiere descansar. Una sola, lo que llega a molestar. No digamos que esté llena su casa de esa plaga. Entonces, la 2 es también demostrar que Dios estaba con el pueblo de Israel, porque cuando en la palabra de Dios ya empieza a hablar de las moscas, dice que ahora el pueblo no va a tener, el faraón se va a dar cuenta que yo estoy con los israelitas, porque en Gosén no va a haber plaga, solo va a ser en todas las otras regiones. Entonces vemos que Dios va tejiendo esta estrategia una a una, y él les había dicho a Moisés y a Aarón, les había dicho, vayan y díganle, pero él no se va a persuadir, o él no se va a convencer, él no va a volver en sí. ¿Por qué? Porque ya estaba dicho, porque decía que en cada una de las plagas, usted lo lee en el Éxodo, usted lo va leyendo y se va dando cuenta de que Dios dice que endureció el corazón del faraón, endureció el corazón. O sea que hay algo misterioso en con el corazón.
Y yo quiero ir rápidamente porque tenemos material para continuar con esto y luego hablar un poquito de lo que está sucediendo actualmente. Entonces vemos que esta plaga de las moscas fue para enfurecer aún más al faraón y también demostrar, a partir de ahí empieza a verse, se relata en el relato del Éxodo, empieza a decir que ya en Gosén esa plaga no iba a afectar en nada. Y al pueblo de Israel Dios lo iba a cubrir. Entonces, y esto era para que se vieran la diferencia entre un pueblo que estaba con Dios y un pueblo que estaba contra Dios. Entonces, vamos a la quinta plaga. La plaga en el ganado. Esto lo dañó enormemente porque el ganado es parte fundamental de la economía de Egipto. Y al tocar este ganado, estaba no solo tocando la economía, sino que el bienestar de la gente de la alta clase, de la clase alta de Egipto, y estaba molestando a los más grandes, y esto estaba provocando que se viera en todo el lugar quién está provocando todo esto, y de esa manera darse cuenta del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso. La plaga de las úlceras. Bueno, antes de las plagas de las úlceras, aparte de la parte económica, también dañó animales que ellos consideraban sagrados. Estamos diciendo que Dios estaba dándoles el mensaje completo. Ya no solo estaba atacando al faraón para que dejara ir al pueblo, sino que les estaba dejando claro quién era el verdadero Dios, quién es el verdadero Dios, quién es el Todopoderoso. Entonces vemos que cada plaga iba teniendo un propósito especial para poder lograr un plan estratégico que Dios ya había plasmado, porque no es que el faraón lograba resistir a las plagas que Dios mandaba, no, sino que Dios endurecía el corazón de aquel faraón para que pudiesen haber más acontecimientos, porque si no, desde el principio, desde la plaga de la sangre, hubiese sido liberado el pueblo de Israel y Egipto no hubiese conocido aún más el poder de nuestro Dios. No sé si me va captando el mensaje. Entonces vemos en la plaga del ganado que toca la economía, y usted sabe que la economía es algo fundamental de las naciones. Sin una buena economía pasan muchas cosas. Y también estaba tocando lo que ellos llamaban sagrado y les estaba diciendo: eso que ustedes llaman sagrado no es nada para mí. Entonces eso era un gran mensaje para el pueblo de Egipto, para Egipto y el faraón como jefe de ellos. La sexta plaga habla de una plaga de úlceras, de un sarpullido que se convertían en llagas. Y si usted lo puede ver en el Éxodo, Dios puede provocar enfermedades. Ese es el punto 1. Dios puede provocar las enfermedades. No sé si a usted le ha pasado que ¿por qué me enfermo tanto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? ¿Por qué le pasa esto a mi pueblo, a mi Honduras? ¿Por qué le pasa esto? Pero es porque Dios quiere hablarnos. Decíamos al inicio que Dios obra en toda circunstancia. Pero cuando te habla al oído, tú no le escuchas. Cuando te muestra milagros, ahí tú ves lo que Dios está haciendo. Pero aún con los milagros a veces no logramos ver el poder. O sea, no es que no se ve el poder, sino que nosotros estamos cegados y no vemos ese poder. Por eso es que muchas veces Dios llega a tocar tu salud para que recuerdes de quién dependes, para que recuerdes a quién te debes, para que recuerdes que el primero de todo es Dios, el alfa y la omega, a quien nos debemos por completo. La úlcera llegó a todo Egipto sin distinción. O sea, no porque unos sean profesionales y otros sean no profesionales, no porque unos estén en altos cargos y otros no tengan ningún cargo. No, eso no hizo ninguna diferencia. Las plagas llegaban a todos en general. Dios protegió a Israel, y aquí vemos que Dios continúa haciendo una diferencia clara entre el pueblo de Israel y Egipto. Y esto es que así hasta el día de hoy Dios te va a cubrir a ti, porque dice que tiene pensamientos de bienestar y no de calamidad. Pero esto es para los que le aman, para los que tienen temor y temblor delante de Dios, para los que conforme a su plan fueron llamados.
Entonces, estamos viendo que Dios tiene un propósito especial para cada uno y Dios hace la diferencia entre sus hijos y los que no son hijos de Él. Entonces, pero todas esas plagas iban tejiendo este plan. Pero quiero continuar, pero quiero hacer antes una pausa y veamos lo que está sucediendo frente a nuestros ojos actualmente. Yo no sé si los del pueblo de Egipto, ellos miraban las plagas y dirán, ¿qué estará pasando? Porque recuerden que Moisés iba a hablar directamente con Faraón, no era como que se lo anunciaba a todo el mundo, así público pues, o se encargaban de que todo el mundo se diera cuenta, sino que los demás se daban cuenta de las cosas que estaban sucediendo por lo que iban viendo. Pero no sé si ellos realmente sabían quién es el Dios que está haciendo todo esto, por qué nos está sucediendo todo esto. Entonces, hoy en día están sucediendo muchas cosas, muchísimas cosas alrededor del mundo, en nuestra comunidad, están sucediendo cosas terribles. Pero yo no sé si tú te estás dando cuenta de estas plagas, de estos acontecimientos finales. Pero me gustaría hacerte un recordatorio mediante este video para que luego sigamos hablando de lo que sucedió ya hace muchos años. Ya volvemos.
son acontecimientos finales. Todo esto sucedió en este 2020. Y ayer hubo una explosión en Rusia de una gasolinera. Estamos viendo cosas que quizás han pasado, pero ahora están pasando todas en un mismo periodo de tiempo, en un mismo año, como le llamamos, como conocemos nosotros a la vuelta al sol. Entonces estamos viendo todas estas cosas, estos acontecimientos, pero no estoy seguro si tú y yo estamos logrando visualizar el mensaje que nos quiere dar. Estamos viendo los mensajes que hubieron en las plagas de Egipto, pero no sé si usted está viendo los mensajes que están pasando, o sea, en las plagas o en los acontecimientos que están sucediendo en la actualidad. Ese es el mensaje de todo esto. Es momento de reflexionar, es momento de que comprendamos todo lo que está pasando. Y nos quedamos en la plaga 6, que era la plaga de las úlceras, y decíamos que Dios puede provocar las enfermedades. Y vamos a la plaga número 7, que dice la plaga del granizo. Esta fue una plaga que cuando yo la estuve leyendo me llamó mucho la atención por el tipo porque fue un acontecimiento, pues fue algo bien, que dice que no había pasado en Egipto desde que se fundó, ni pasará. Estamos hablando de un acontecimiento extremadamente grande. El granizo, dice, puede ser algo común para nosotros, pero dice que derrumbó los árboles que habían en el lugar. Todas las bestias que habían murieron, pues. Imagínense, hay animales que son grandes, que pueden soportar algunas cosas, ¿verdad? Algunos porque son con textura fuerte, pero murió todo lo que había ahí, lo que estaba a la intemperie. La gente que estaba trabajando en el campo murieron. Los árboles, que eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Qué tamaño de granos o de esta tuvieron que pasar? Porque dice que eran de hielo, pero que también con fuego. Entonces, ¿qué es lo que viene del cielo y puede caer, que puede venir congelado, pero cae como fuego? Eso me gustaría que lo investigue usted. No quiero decir que eso dice la Biblia, pero sería bueno que lo investiguemos como para meditar en estas cosas, en estos acontecimientos que son muy, muy grandes al ojo del ser humano. Y eso me llama mucho la atención. Pero a lo que vamos es al mensaje que Dios quería dar. Y es que Dios controla el clima. Dios puede tener control de Honduras. Dios tiene el control de cada país y hacer que llueva en todos los lugares, menos donde Él no quiere que llueve. Pues quizás quiere que llueva solo donde está en tu casa y en los otros lugares no. Así va a ser, porque Dios tiene el control de lo que está en la tierra y de lo que está en el cielo, de lo visible y de lo invisible. De todo tiene el control Dios. Entonces, con esto Dios demostraba que Él tiene el poder sobre todas las cosas, y con todo lo que está a nuestro alrededor Él puede hacernos o destruirnos fácilmente. Entonces, eran mensajes con cada plaga que iba aconteciendo, era un mensaje específico para esta gente que creía tanto en los animales, que eran porque les daban tantos nutrientes, o se podía hacer tanto de un animal que los creían sagrados. Pues imaginémonos que el Dios que estaba haciendo todos esos acontecimientos, imaginemos el mensaje que ellos podrían estar percibiendo. Dios colocó a ese faraón para demostrar su poder. Sabemos que Dios endurecía el corazón para que permitiese que hubiesen más prodigios, más acontecimientos de esta magnitud. Dios promete herir al faraón y al pueblo de Israel, el pueblo de Egipto en ese acontecimiento. Luego, en la octava, dice la plaga de las langostas. Esto vino quizás en ese momento ya habían algunas plantas que habían sobrevivido al granizo, porque eran porque era tardío se me va la palabra ahí, pero era tardía su fruto, pues faltaba para que dieran su fruto. Entonces se salvaron por esa razón. Entonces quizás cuando ya estaban dando sus frutos, y algunas otras que lograron recuperar,
vino la plaga de las langostas y volvió a dejarlos en calamidad. Faraón no podía reconocer el poder de Dios. No podía, ¿por qué? Porque tenía un corazón endurecido. Un corazón endurecido no puede volver en sí, no puede reconocer, no puede reflexionar. ¿Por qué? Porque su corazón está cerrado para el Espíritu Santo, su corazón está cerrado para que entre y more el Espíritu Santo. Los animales reconocen y obedecen a Dios. Dios ordenó a estos animales que fuesen hasta ese lugar a hacer todo lo que hicieron y ellos obedecieron. El clima le obedece al Creador. O sea, tenemos solo una creación que es que somos los seres humanos que razonamos y no permitimos que Dios haga lo que tiene que hacer con nosotros y por medio de nosotros. Dice, los animales reconocen y obedecen a Dios. Dice la 9ª plaga, ya penúltima, estamos por concluir, estamos terminando el programa de hoy. Y dice que es la plaga de las tinieblas, la obediencia la obediencia condicionada es desobediencia. Entonces el faraón decía, sí, vaya, oren para que vuelva la luz, para que reconozca de Dios. Oren a Él para que ya no pase nada y puedan irse. Solo que dejen ahí los ganados o dejen ahí los animales, pero váyanse ustedes. Y eso no era todo lo que Dios quería. Dios quería llevarse a todo el pueblo con todo su ganado para que ofreciesen holocaustos, para que sirviesen a Dios. Entonces, también esto recuerda a cuando Jesús estaba en aquel lugar orando a Dios y ayunando y le decía que Dios ve y tuvo aquella tentación y él dijo, no, esto no es lo que quiere mi Padre, esto no es lo que quiere mi Dios. Entonces, por lo tanto, no aceptó un poquito por salir del paso, sino que aceptó todo lo que faltaba para que se glorificara a Dios. Entonces, vemos que aquí Moisés bien pudo decir, bueno, si nos están dejando ir y Dios quiere que nos vayamos, vamos, aprovechemos. No, porque sabía Moisés que Dios es un Dios poderoso y Él no hace las cosas a medias. Dios te puede librar a ti de lo que estás pasando. Dios te puede hacer pasar el mar rojo y te puede llevar al otro lado para que logres ver el poder de Dios, pero necesitamos una medida de fe. Luego la última fue la más grande y con esto Dios ya iba culminando lo que Él se había propuesto, la muerte de los primogénitos. Y esto es un gran mensaje para este Egipto. Y estamos hablando de un pueblo rebelde, un pueblo pagano que se debía a sus dioses, hacía todo lo que ellos querían. Dios cuida y está a favor del pueblo, de los que le temen y defienden. Entonces, Dios protegió en todo tiempo al pueblo de Israel. Y Dios puede protegerte a ti también de todo lo que está aconteciendo en la actualidad. Éxodo 11 del 6 al 7 nos dice, y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto. Esto estamos hablando de la última plaga, cual nunca hubo y jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios hacía la diferencia entre los egipcios y los israelitas. En este tiempo Dios hace la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Por lo tanto, el que confía en Dios, bendito es, porque sus raíces están recogiendo la nutrición de las corrientes y su hoja es verde todo el tiempo y da su fruto en todo momento. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, confiar en Dios, porque Dios hace diferencia. Dios puede enviar plagas, pero Dios te va a proteger a ti, porque hay algo especial, hay algo que Dios ha dado en ti, en tu familia, que creen y confían en Dios. Entonces no podemos amedrentarnos por todo lo que está aconteciendo. Simplemente debemos
confiar y obedecer a nuestro Dios, confiar y hacer caso a lo que Dios nos ha mandado. Entonces vamos al último punto. Con esto estamos cerrando. Dios se manifiesta en y muestra su poder en las tormentas y en toda circunstancia. Dios permite temporadas feas, temporadas con tempestades horribles, para poder manifestar su gloria, manifestar su poder y poder hacernos ver que Él es el Todopoderoso, y hacernos reconocer y hacernos llegar a Él, para que podamos reflexionar mediante lo que Él nos muestra, mediante los acontecimientos. Es decir, que Dios puede mandarte enfermedades, Dios puede mandarte momentos difíciles, pero en toda situación Dios obra y ayuda a los que a Él le aman. Y vamos a ir cerrando en eso. Éxodo 11:9 lo leemos. Dice: Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Por eso el faraón no decía sí a cada plaga, porque un ser humano a la primera hubiese tenido temor, porque no soportamos todo lo que Dios puede hacer con nosotros. Entonces, pero Dios endureció el corazón para poder manifestar su gloria, para poder decirnos que Él es el Todopoderoso, y hoy estar viendo que aún en este momento de tempestades podemos tener el poder y la gloria de Dios con nosotros, a nuestro favor, luchando contra contra todo espíritu malo, contra toda tempestad, contra todo lo que nos quiera amedrentar. Entonces leemos el texto de conclusión y dice 2 Corintios 12:8, del 8 al 10, y esto lo dice el apóstol Pablo. Dice: le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esta dolencia. 3 veces le ha rogado, pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas. La bondad del Señor es todo lo que necesitamos para sobrevivir a lo que estamos viviendo. Porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegro de presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando realmente soy fuerte. Entonces en los débiles podemos decir: fuerte soy, y que no estamos solos. Mis hermanos, ha sido un privilegio estar compartiendo con cada uno de ustedes, y de verdad que esta palabra haya sido de mucha bendición para ustedes y podamos perseverar aún en estos tiempos difíciles. Dios les bendiga, y vamos a hacer una oración corta solo para cerrar, y que Dios nos ayude a poner en práctica esta palabra y fortalecer nuestra fe. Le decimos: Señor, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que nos has dado, gracias por todo lo que nos permites aprender, Dios amado, y que en estos tiempos tan difíciles para nosotros, saber que tú estás obrando a nuestro favor es lo que nos da más paz, es lo que nos provoca estar tranquilos aún en medio de una tormenta. Sabemos que tú vienes y nos das esa paz que solo tú sabes dar. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que, mis hermanos, nos vemos la próxima semana, y ha sido un privilegio para mí.